Ahí se sumaron ya la mayoría. Bueno, ya queda la sala abierta, así que los que vayan llegando tarde, bueno, entran directamente. Así que, nada, de mi parte, desearles una buena clase. Disfruten, aprovechen. Y bueno, lo dejo con los chicos. Un beso grande, quedo acá en mute, porque hay un problemita, me avisan. Bueno, arrancamos con lo que había quedado de tarea, así que primero voy a arrancar con un mea culpa. Le mandé de tarea el ejercicio Organizational Chart, que había visto una respuesta y me di cuenta que funcionaba en un caso particular, pero en el caso general. Y la respuesta que tengo y la solución que tengo incluye meternos en cosas de simplex y operativa que no entra en el scope del curso, así que hasta que no se me ocurra una solución con lo que ya vimos, no lo voy a poder dar. Para la solución que había dado era hacer BFS calculando primero los valores de all de este grafiquito y después con eso calcular ir hacia arriba y calcular los valores de división con el sobrante. Ahora, para un caso como este, no lo puedo formalizar de esa manera, así que, bueno, ahí quedó. El otro ejercicio del mapa de los Pokémon, sí, sale con lo que estuvimos viendo de programación dinámica, y bueno, vamos a ver eso. Esto, teníamos un mapa que era una cuadrícula, estamos en la posición 1, 1 y tenemos que ir hasta la posición RC, que es la posición final, podemos ir hacia abajo o hacia la derecha. Y en cada celda podemos tener Pokémones que nos restan vida o pociones que nos suman, entonces lo que nos pide es buscar el mínimo nivel de salud que necesitamos para poder llegar de una punta a la otra. Esto sería para esto necesitamos encontrar el camino que más salud nos sume, o en su defecto que menos vida nos reste. Acá tenemos la notebook, donde marco con puntos lo que dice el enunciado. Tenemos un mapa de R por C celdas, lo podemos definir como un array de 2 dimensiones. En algunos casilleros nos restan salud y en otros nos suman. Bueno, en el enunciado habla de 1 a R mayúscula, C mayúscula, pero como en Python es cero indexado, vamos a ir de mapa 00 a mapa R-1, C-1. O sea, tengan en cuenta que cuando escribo algo así más matemático voy a estar hablando en 1 indexado y el código Python va a estar 0 indexado. Una solución por programación dinámica, como lo que ya vimos, se puede dar como estoy parado en un punto y lo que voy a hacer es elegir la mejor opción entre ir hacia abajo o ir hacia la derecha, descontando el caso en el que no podemos ir a la derecha, no podemos ir hacia abajo porque ya nos fuimos al límite, y el caso base es cuando llegamos al objetivo, que vamos a tener 0. Decía el enunciado que las celdas 1, 1 y RC siempre valen 0. Esta es la solución por programación dinámica. Tenemos un diccionario que va a ser nuestra memoria. Nuestro punto de entrada es esta función mínima salud, que es la mínima salud necesaria, lo que nos pide el enunciado. Le pasamos un mapa, reiniciamos la memoria y acá computamos la respuesta con una función auxiliar. Y bueno, si tenemos un camino que no nos resta vida, que podemos salir con una cantidad positiva de vida, podemos devolver 1, o sea, que es el mínimo que podemos tener. Si tenemos 0, el personaje está muerto. Y si no, la respuesta es 1 menos toda la vida que nos va a sacar el camino óptimo. Y la función auxiliar es la función recursiva que optimiza el camino. Esto es, acá obtiene las dimensiones de la cuadrícula. Si estamos fuera de rango, hago este truco que es devolver el número menos infinito, que no sé si se acuerdan, pero los números flotantes soportan el infinito y el menos infinito.
no sé, puedo hacer... En particular esto lo usamos porque vamos a usar la función max, entonces si tenemos max, no sé, un número arbitrario, 22 o menos, siempre nos va a devolver el otro número, el número de verdad. Entonces es un truco que podemos usar para hacer más simple el código. Entonces, bueno, si está fuera de rango, lo definimos como menos infinito, como habíamos definido acá, siempre y cuando estén fuera de rango. Si, si estamos en el caso base, devolvemos 0. Luego, para el caso general, lo primero que hace es chequear si está en la memoria para no calcular dos veces la misma cosa. Eh, y en caso de no tenerlo, lo calcula. Esto es literal la función que tenemos escrita ahí arriba. Eh, Se fija, lo guarda en la memoria y devuelve la respuesta. Esto acá tenemos unos chequeos. Y lo corremos y pasa los tests. Eh, Algo que queremos introducir en la clase de hoy es los conceptos de top-down y bottom-up. En los algoritmos que resolvemos las cosas dividiendo un problema en sus problemas más simples, lo que vimos hasta ahora es la técnica top-down, o sea, partimos del problema que queremos resolver y vamos hacia abajo. Por problemas más sencillos, una vez que tenemos todos los problemas más sencillos resueltos, subimos de vuelta y juntamos los resultados para dar una respuesta al problema principal. Hay otra técnica que se llama bottom-up, que parte de resolver los problemas más chicos y ir agregando hasta alcanzar una respuesta. Una cosa que podemos hacer es dar vuelta a esta función y arrancar desde el caso base hasta llegar al punto de entrada, al 1, 1. Esto, si se fijan, lo que hace es agarra el valor de la celda de abajo, el valor de la celda de la derecha, elige la mejor opción y devuelve, bueno, le suma el costo de pasar la celda en la que ya estamos, y ese es el valor que devuelve. Entonces lo que podemos hacer es partir, en vez de ir sentido de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como en el sentido de la lectura, podemos ir al revés, ir del fondo a la derecha hacia arriba a la izquierda. Entonces, otra forma de resolverlo sin recursión es esto. Eh, Tenemos esta función, esta implementación que recorre, esto es por cada fila, row, por cada columna, desde la última hacia la primera. Esta función countdown la escribí yo con shield, sería como lo opuesto a range. Eh, y lo que hace es, toma el valor de la celda en la que estamos, ese costo lo tenemos que pagar sí o sí por estar ahí parados. Si estamos en un caso general, compara con la celda de la derecha, la celda de abajo, elige la mejor opción y anota ese valor. Estas dos guardas están para chequear los casos particulares en los que estamos al fondo de todo o a la derecha de todo y no tenemos algo más a la derecha o algo más abajo para comparar. Y este es el último caso en el que estamos en el destino, entonces lo único que hay es el valor de la celda, que por el enunciado habíamos dicho que era 0. Ahora lo vamos a ver en el debugger para que se entienda cómo es que recorre, y esto es lo mismo que la otra. Si es positivo devuelve 1, si no devuelve la cantidad de vida necesaria para sobrevivir el camino. De vuelta unos chequeos, vamos a correrlo para que ande, y lo que vamos a hacer ahora es copiar y pegarlo en el debugger. Con este caso que es más simple primero. Esto, si se acuerdan que lo habíamos visto, acá a ver, vamos a sacar el assert. No lo vamos a sacar porque no quiero reiniciar esto.
Acá tenemos los breakpoints, que significa ejecutar hasta que llegues a este punto. Ahí en este punto va a cortar la ejecución y me va a dejar mirar qué onda los estados de las variables y me va a preguntar qué quiero hacer. Entonces le vamos a dar Start. Vamos a dar R de Run. No. C de Continue. Acá llegamos hasta el breakpoint. Acá todavía no ejecutó esta línea. Lo que va a hacer es leer la posición RC. A ver. R y C son 1 y 1. O sea, estamos en el final de este arreglo. O sea, estaríamos en este 0. Entonces si le doy Step Over, vemos que Zelda leyó 0. Vamos a ver, vemos que se saltea todas las guardas de arriba, llega al else, que este es el caso que habíamos puesto para el caso particular. Entonces agarra y vuelve a escribir en esta celda el 0. O sea, la idea es que en vez de usar un diccionario extra de memoria que consume más memoria, vamos a reescribir el mapa para calcular ahí nuestro resultado. Step Over. Ok, acá vuelve al for, vamos a decrementar C, step over, vemos que C ahora es 0 y estamos parados en esta celda. Step over, vamos a ver que cell ahora es un 2 y lo que tenemos que hacer ahora es, no tenemos nada abajo, nos vamos a fijar que tenemos a la derecha y sumar el valor. Step over, ahí se fija que hay en la columna de la derecha y lo incrementa. Acá no es interesante porque hay un 0, ese es el caso 2,2. La idea es que vean cómo hacemos el ciclo. Acá estamos en el 0,1, esto sería este -2. Ahora vamos a avanzar un poquito más rápido porque de vuelta se fija que hay abajo, lo suma. Acá no se puede ver que lo sobrescribe, pero quiero que vean cómo vamos ciclando. Ahora el caso interesante, que es elegir qué es lo mejor entre ir para abajo y para adelante y para la derecha. Acá en este max se va a fijar, valor de abajo, o el valor de la derecha, se va a elegir el máximo entre -2 y 2. Esto sería un 2, hace 0, step over. Y acá vemos que en este array lo reescribió. Eso es estado de cada celda visitada. Nos dice cómo es el costo en salud que tiene seguir el camino óptimo a partir de ese punto. O sea, a partir del 0,0, mi camino óptimo sé que me va a costar esto. A partir del 0,1 sé que el camino óptimo me va a costar -2. Por eso es que pude haber comparado este versus el otro. Esto que estamos viendo ahora es la base de un par de algoritmos que se usan mucho para encontrar el camino más corto, no sé. Eh, es algo que se usa mucho y que por eso queríamos mostrar esta idea de armarlo con un ciclo y bottom-up para estos problemas de camino óptimo. Ahora quería copiar el caso este más complicado, que se lo va a reescribir los valores de las celdas. Le voy a dar stop para reescribir. Bueno, acá vemos que estamos en la posición 2,2, sería esta celda de acá. Va a caer en esto no es interesante, vamos continuo. La columna se redujo en 1, estamos acá. Se va a chequear esto, de vuelta un continuo, porque no es interesante. Quiero ir hasta esta fila. Ahora estamos en la celda 1,1, esto sería un
en esta posición menos 9. Lo que va a chequear acá es qué es lo mejor que podemos hacer entre ir a la derecha y pagar 4 puntos de vida, o ir hacia abajo y tomar una poción que nos dé 5. Entonces, step over, elijo acá, va a comparar, y lo que vemos ahora es que sobreescribió el valor de la celda. Esto, no, esto nos muestra que va actualizándose. Acá teníamos un menos 9, menos 9 más 5 nos da menos 4, esto es, usamos el mismo cacho de memoria para ir calculando todo. Si le damos step over, ahora está calculando para este menos 2, va a elegir lo mejor entre pagar menos 3 de vida o menos 4. Esto, step over, vamos acá a este caso, y vemos acá que se actualizó el menos 2 con un menos 5. El menos 5 refleja ok, pagar 2 de vida porque estoy parado acá, más el costo, en este caso, de haberme ido para abajo. Esto nos va actualizando en cada celda el costo del camino óptimo. Una vez que lleguemos acá, en 0, vamos a tener la solución al problema. Esto, voy a sacar el breakpoint, así seguimos hasta este punto. No me lo deja sacar. Ok, una vez que terminó de correr este ciclo, tenemos el mapa con los valores cambiados. Este menos 1 es el costo de lo mejor que podemos hacer recorriendo este mapa. Entonces acá vamos a calcular cuánta vida necesitamos. Step over. Vemos que no es positivo, entonces va a dar 1 menos, y el valor esté negativo. Entonces no, el resultado de devolver debería ser 2. Step over. No sé si acá te tira el valor de return. Bueno, el valor 2 significa que necesitamos 2 de vida para recorrer esto y quedar con 1, que es lo mínimo que podemos hacer. Así que esto es un poco el funcionamiento de este algoritmo bottom-up. Una cosa que podríamos hacer para ahorrar más memoria todavía es que fuimos guardando, no fuimos liberando las... No, liberando no es más de C, no quiero explicar esto acá. Seguimos usando los renglones más viejos. Esto podríamos ahorrarnos mucha más memoria usando solamente 2 renglones, pues si se fijan en la función recursiva, necesitas el renglón de abajo y el renglón actual. Entonces, a medida que vamos subiendo, podemos ir descartando partes del mapa, y eso es más eficiente en términos de memoria. Eso tiene que ver con por qué se usan algoritmos bottom-up en vez de top-down, que por ahí son más obvios para escribir. Bueno, esta es la solución al ejercicio de tarea. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Si estuvieron hablando en el chat. No. No, en el chat no. Lo que yo quería preguntar es cuántos al menos intentaron hacer este ejercicio, como para tener una idea. Y también si alguien llegó a completarlo, o si a partir de esta explicación les queda alguna duda. Pero primero que nada quería o que pongan con la manito o las reacciones, cuántos por lo menos abrieron y tiraron alguna línea o pensaron cómo empezar a plantearlo. No digo ni siquiera resolverlo. Bien, parece que nadie lo empezó a hacer. En ese caso, lo que queremos, no sé cómo se hacen las reacciones, yo intenté, dice, bueno, tenemos una persona que lo intentó. Si nadie está siquiera abriendo los problemas, y no es una cuestión de que no tienen tiempo, queremos ajustar también para que la clase les sirva. Entonces coméntenos si es que los estamos perdiendo porque quizás el contenido es muy avanzado,
y no llegan a entender por ahí las clases o los ejercicios que les estamos pasando. Así nosotros también diseñamos las siguientes clases de manera acorde. Así que bueno, por ahí si no lo quieren comentar ahora, luego en el chat, en el Slack, les voy a dejar alguna especie de poll, como para que nos digan si las clases les parece que vienen bien, y es una cuestión de que les falta tiempo de sentarse, o es que, claro, bueno, acá dicen, por ejemplo, que la clase pasada hubo gente que se perdió, lo cual es comprensible. Así que no se preocupen, lo que sí necesitamos el feedback como para saber, y por si no, seguimos adelante, y ya después se van a quedar muy perdidos. Bueno, ¿hay alguna pregunta concreta de la explicación que dio Joaco de este ejercicio? Bueno, si no, seguimos adelante con los temas de hoy. Acá Valentina dice que de las clases se entiende, pero al plantear el ejercicio se pierde un poco. Cualquier cosa, recuerden que si te estás sentando a tratar de hacer la tarea y tenés alguna duda, escribir por Slack, y aunque sea podemos tirar por ahí cómo empezar o algunas pistas como para encararlo. Así también los que tienen ganas y por ahí tienen alguna duda la pueden ir resolviendo. Así que bueno, seguimos entonces con el tema de hoy. No sé si, Joaco, tenés algo más para agregar o vamos con el material de aquí. No, acá dicen que cuando plantean los ejercicios se pierden, por más que se entiendan lo que hace, y sí, puede ser. Resolver los problemas es difícil y viene con la práctica de ir haciendo y haciendo. O sea, no sé qué decir a eso. Eh, para mí fueron los años de la facultad y todavía me cuesta. Así que no sé qué agregar a eso, pero bueno, o sea, con el tiempo van a salir o uno se acostumbra a seguir viendo. Sí, la clave es ir desarrollando como un baticinturón de herramientas y poner, que aunque no te des cuenta inmediatamente cuál va, que tengas como una metodología propia para ir probando una tras otra a ver si puedes resolverlo de alguna manera. Y ese baticinturón, lamentablemente, como que podemos dar cosas individuales, pero se lo tiene que armar cada uno, y viene de hacer un montón de ejercicios. Por eso les insistimos que más allá de lo que nosotros expliquemos, lo que más les conviene es largarse a hacer ejercicio uno tras el otro. Y si uno no sale, pasa al siguiente. Bueno, si te parece, Joaco, paso a compartir. Me olvidé cómo se usa una computadora. Ya, acá está, share. Ahí tenemos. Ahí va. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a seguir con el tema de la programación dinámica, porque justamente es una muy buena herramienta para tener en su baticinturón. La clave es justamente ver cuándo la podemos aplicar. Así que vamos a ver un poco los conceptos detrás y vamos a ver unos ejemplitos que quizás sean un poco más accesibles que los ejercicios, pero que tienen todas las partes y de paso. Y vamos a ver también este superpoder que les mostró Joaco de ver con el debugger cómo va ejecutándose. Pero bueno, la programación dinámica nosotros como que la hemos estado usando, pero no hemos definido ni la hemos como estudiado así como sus partes. Entonces, en general van a ver que los problemas que se tratan de optimizar algo o que se pueden resolver mediante la combinación de soluciones de subproblemas, no, ya vimos como en recursión que si podés plantearlo como algo que vas achicando, muchas veces se puede aplicar la recursión directa y ya va. A veces no es tan sencillo como aplicar recursión, pero sí el problema lo podés tiene ese componente que lo podés ir achicando. Como que la solución al problema que tienen que dar está en términos de la solución a lo mismo, pero un poquito más chico. Entonces, hacer ese pasito como que ya los acerca de alguna manera.
Bueno, entonces la clave, la diferencia en el caso particular de la programación dinámica es que cuando vas descomponiendo los problemas, uno va notando de que estás resolviendo lo mismo varias veces. Entonces hay una superposición de subproblemas. Esto pasa cuando los subproblemas no son independientes, ¿no? O sea, tipo, como cuando veíamos, no sé, el caso de un árbol, de recorrer un árbol, o sea, cada subárbol, si la raíz tiene varios subárboles, cada subárbol es totalmente independiente. Entonces ahí no podés como eh, recorrer un árbol recorriendo otro. O sea, son dos problemas separados. En cambio, en estos problemas que vamos a ver, sí hay que, tipo, para resolver una parte, ya estás resolviendo de vuelta lo que ya hiciste antes. Ahí va. Lo otro que le ponemos el nombre de dividir y conquistar. Cuando las subinstancias son separadas, entonces vos podés ir achicando el problema, dividiendo y conquistando, hasta que tenés todo lo que necesitas y puedes o contestar directamente o rearmar. Entre dividir y conquistar y programación dinámica es que el algoritmo de programación dinámica resuelve cada problema una vez, guarda los resultados y evita el trabajo. ¿No? Habíamos visto un par de ejemplos de cómo se hace eso, como cuando calculamos el de Fibonacci, íbamos memorizando los resultados. Entonces la memorización es una de las herramientas de la programación dinámica. Pero para poder aplicar la programación dinámica eficientemente no es una cuestión solamente de memorizar. Entonces lo que tenemos que encontrar es una forma de almacenar esos resultados que pueda ser eficiente, o sea, tanto en tiempo y en espacio. Entonces, para desarrollar, cuando decimos, bueno, ¿podrá salir por programación dinámica este ejercicio? Tenemos como un par de pasos y un par de checkboxes que podemos ir dando, y si todo va bien, entonces podemos tener como una buena intuición de que efectivamente se puede hacer por programación dinámica. Entonces, tenemos que caracterizar la estructura de una solución optimal. ¿Eso qué significa? Significa que, no sé, nos dicen, bueno, tenés que encontrar el camino de tal lugar a tal otro lugar a través de estos nodos. Vos decís, bueno, tengo que poder caracterizar qué es el mejor camino. Si uno puede definir como una pequeña propiedad que dice, bueno, el mejor es tal, eso ayuda. Tenés que poder definir recursivamente, ¿no?, el valor de la solución optimal. Eso significa que tenemos que poder achicar de alguna manera el problema en cada paso, pero fíjense que la clave está acá en esta parte que dice solución optimal. O sea que la solución optimal, lo que nosotros definimos como lo mejor, también eso se puede achicar ese paso de achicarlo te mantiene la propiedad de que sigue siendo la solución optimal. Esa es la diferencia con una recursión general. En la recursión general vos puedes achicar el problema y quizás no te lleva a la solución óptima. Y por eso es importante poder caracterizarla, porque si vos tenés una propiedad que te dice, che, yo sé que son así, tipo, no sé, por ejemplo, que el camino este es menor que tal otro número, o algo que voy computando en el intermedio, eso ya me da como algo que podés ir verificando en cada paso para asegurarte que vas por el buen camino. Tenés que computar el valor de las soluciones en los casos básicos, y después tenés que construir las soluciones optimales para instancias grandes a partir de las soluciones que ya fuiste computando y almacenando en los pasos intermedios. Entonces, ¿qué dijimos que necesitamos? Necesitamos estas dos cosas fundamentales. Si alguna de estas no sale, entonces decís, quizás necesito otro tipo de herramienta, no vamos a buscarla por programación dinámica, pero en el caso que sí, que tengamos la superposición de subproblemas, ¿no? El espacio de subproblemas, todas estas palabras las vamos a poner en dibujitos ahora. El espacio de los subproblemas tiene que ser pequeño en el sentido que se repiten, ¿no? Como si imagínense de vuelta el caso del recorrido de un árbol, tipo, estoy parado en un nodo, quiero recorrer los hijos. Entonces ahora tipo, tengo el nodo y todos sus hijos. Y después para cada hijo tengo todos los hijos de esos. Entonces como que se va expandiendo el trabajo. En cambio, si nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando estamos computando lo de Fibonacci, que los términos se repiten, entonces como que no tenemos un árbol que va creciendo siempre, sino que esas partes que se superponen se achican y el espacio es más pequeño.
Y lo otro es lo que hablamos del principio de optimalidad, que significa que la estructura de una solución optimal a un problema debe contener soluciones optimales. O sea, que no solamente tenés que hacer la verificación de que lo podés achicar, sino que el achique te lleva a una solución optimal. Esto, en términos prácticos, no en términos prácticos, sino muchas veces esto implica propiedades matemáticas, ¿no? Pero importa más para el análisis o para otra cosa en el caso de resolver problemas en la vida, y en el trabajo, y en el caso y en un concurso. Esto alcanza con definir el principio de optimalidad de manera informal, ¿no? Tipo, tenés que asegurarte a vos mismo. Entonces, bueno, si vos tenés estas dos características, ¿no? Que los subproblemas se superponen, se solapan de cierta manera, y que además el paso de achicar te mantiene ese principio de optimalidad, entonces vos podés aplicar programación dinámica y tomar ventaja de esta repetición. Hablamos del ejemplo de Fibonacci. Sí, del ejemplo de Fibonacci, ¿no? Por ejemplo, para calcular el quinto número de la secuencia necesitamos el cuarto y el tercero, porque es la suma de esos dos. Entonces fíjense que para calcular el cuarto necesitas el tercero y el segundo, y para calcular el tercero necesitas el segundo. Entonces ves, los nodos en este caso, en nuestro árbol, lo que indica son los subproblemas que hay que solucionar para poder solucionar el problema principal, que es calcular f de 5. Y vemos que los nodos que tienen el mismo color se están repetidos. Entonces, si uno lo aplica con la solución recursiva, la más básica de todas, que es como la traducción en código de la definición, entonces obtenemos como este árbol a medida que vamos computando. Pero, si hiciésemos esto, ¿qué es lo que hacíamos cuando Juaco les mostró, viste, de ir guardando en el arreglo las soluciones? Entonces, en este caso, como que achicamos, este es lo que hablábamos del espacio de soluciones, lo achicamos y al final lo único que tenés es, una vez cada problema, lo podés guardar en una secuencia lineal, y cuando sabés que ya tenés un problema ya resuelto, lo vas a buscar en esa estructura. Vamos a bajar esto a un problema en particular, que de todas formas va a resultar un poquito conocido, por lo que vimos antes. Entonces, dijimos que la programación dinámica muchas veces se suele aplicar a problemas de optimización, donde tenés algo que tenés que encontrar lo mejor, ¿no? Entre todos los caminos, el más corto, o algo similar. En este caso en particular, el problema de los coeficientes binomiales no es un problema de optimización, pero la solución está formada por combinaciones de subproblemas. Y vamos a ver cómo las propiedades que nosotros tenemos que verificar aplican en este caso. Para ir directo al grano, un coeficiente binomial es un número, ¿no? Se nota así de esta manera, y tiene esta definición, ¿no? Es 1 si el k es 0 o los dos números son iguales. Es 0 en cualquiera de los otros dos casos, pero si no, si k es menor que n y además es mayor que 0, entonces podemos calcular el número binomial de n en k computando el n-1 en k-1 más n-1 en k. O sea, acá tenemos como la misma definición, vemos como para resolver este problema, mira, tengo un puntero. Para resolver este problema, lo podemos ir achicando, ¿no? Entonces, como que la misma definición de esta ecuación nos dice, bueno, un punto a favor. Les quiero hablar un poquitito porque, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos lo de combinaciones y veíamos cómo es para elegir k números entre n objetos? O sea, k objetos entre n, es lo mismo, o sea, está relacionado. Y después van a ver por qué. Pero el origen de esta fórmula, es que, o sea, la razón por la cual les decimos coeficientes binomiales, es porque el coeficiente binomial se define como el número que es el coeficiente del polinomio que este polinomio es la expansión de este binomio. Entonces, por esa razón, este numerito es el coeficiente de este binomio, el coeficiente binomial. Y lo podemos definir para n. Lo lamento que no tenía la fuente del látex acá, pero bueno, si agarramos 1 más x a cualquier potencia, donde n es una potencia natural, lo podemos ir expandiendo, ¿no? Y cada número va a estar dado por un coeficiente.
En este caso, no, para el binomio a la cuarta, tenemos que los coeficientes terminan siendo 1, 4, 6, 4, y después 1 de vuelta acá. Me puse este gráfico porque es una muy buena visualización geométrica, ¿no? Entonces, tipo, si no lo entendiste porque estos son símbolos, de esto lo entendés seguro. En el caso de un binomio simple, ¿no? Con una potencia 1, tenés que a más b a la 1 es a más b. Entonces acá esto es directo. Si lo hacemos al cuadrado, o sea, agarramos lo mismo, pero lo multiplicamos, entonces como que gráficamente se convierte como en un área, ¿no? Entonces vos tenés como que la parte roja es A, la parte azulcita es B. Si lo multiplicamos, tenemos que el resultado de esto es A cuadrado, ¿no? A cuadrado más la última B cuadrado, ¿no? El cuadradito azul. Y estas dos partes en la otra parte nos faltan, que son iguales, entonces claramente es 2AB. Entonces los coeficientes de este binomio son 1, 2, 1. Y es muy lindo ver como, tipo, geométricamente, ¿no? Esto es lo mismo, si agarramos este y lo llevamos al espacio, y así. Entonces, medio como que entendemos lo que estamos tratando de hacer, ¿no? La forma que tiene, cómo se comporta, la relación que tiene con las combinaciones. Si sacamos toda la parte de la ecuación y nos quedamos solamente con los coeficientes, tenemos esta estructura, ¿no? Porque estamos mirando ahora para primera, segunda, tercera, cuarta potencia, lo mismo, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta potencia. Vemos que los coeficientes forman como este triángulo. O sea, cada vez hay más coeficientes y tienen como estos números medios ya como definidos, ¿no? Este es para al cuadrado, ¿no? Era a al cuadrado 1, 2, 1, al cubo, a la cuarta y a la quinta. Este triángulo en particular se llama el triángulo de Pascal, si les interesa. Pero tenemos que ir como al grano, ¿no? Tipo, cumple con las propiedades que nosotros dijimos. Uno, que lo podemos achicar, ¿sí? Segundo, que hay superposición de problemas. Y lo vemos que si lo hacemos a mano, claramente hay. Porque si queremos calcular el binomio de 5 en 3, vemos que por la fórmula esta, ¿no? 5, 3, o sea, 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2. Entonces tenemos, perdón, ahí va, 4 en 3. 4, 2. Entonces para computar este tenemos que computar estos dos, 4, 3 y 4, 2. Para computar 4, 3 es 3, 3 y 3, 2, y para computar 4, 2 es 3, 2 y 3, 1. Entonces estos dos se repiten. Y así sigue. Una forma de ir, o sea, la otra cosa que teníamos que buscar, para ver si lo podemos aplicar por programación dinámica, es una estructura, una forma de guardar eficientemente los resultados intermedios para que justamente el trabajo de ir a buscarlo sea menor que el trabajo de computarlo todo de vuelta. O sea, si hay que, no sé, recorrer un grafo, un árbol, o hacer muchas cuentas de vuelta con bucles anidados, entonces ya nos da la pauta de que tipo, para ir a buscarlo es lo mismo que hacerlo, entonces el problema realmente no aplica. Pero si encontramos una forma de guardarlo todo de una manera eficiente, entonces sí. En este caso, lo que podemos hacer es guardar en una tabla, ¿no? De dos ejes, todos los resultados de esta manera. La entrada IJ en la tabla esta guarda directamente el binomio, o sea, el coeficiente binomial para IJ. Entonces tenemos la definición, por definición, de que si uno es 0, es 1, entonces todos estos van a ser 1, y si son iguales, también va a ser 1, ¿no? Entonces la diagonal también va a ser toda 1. Y nótense, estos números les resulta como conocidos, tipo, porque acá tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, nos faltó, se saltó, ¿no? 1, 4, 6. Estos son los mismos que los que teníamos en el triángulo de Pascal. En otras palabras, el triángulo inferior de esta matriz va a ser directamente el triángulo Pascal formado por todos los coeficientes binomiales. Hablando en términos generales, ahora que tenemos como una intuición de qué es lo que se va, en la fila n-1 vamos a tener lo que necesitamos para computar el n. Entonces, cuando decimos, bueno, yo quiero computar el binomio, el coeficiente binomial de n en k, voy a buscar esa tabla y yo sé que necesito para ese estos dos.
para necesitar este, voy a necesitar los dos anteriores, y así sucesivamente. Por eso también se dan cuenta que tipo el triángulo superior no es necesario. Entonces, ni siquiera se va a tocar. Pero bueno, ya con tenerlo en una tabla que podemos representar en código como un arreglo de dos dimensiones o arreglos anidados, tenemos la propiedad de que se puede acceder eficientemente a los resultados parciales. Después la otra parte era que achicar esto nos va a llevar al buen camino. Lo vamos a dar medio por sentado acá porque está parado por la definición directamente en este caso. Es el siguiente. Entonces voy a pasar de este, voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir el Colab. A ver, denme un segundito. Ahí viene el Colab. No se ve. ¿No se ve? Estamos viendo la Filminas todavía. Caso, ahí va. Ahí va. Ahí va. Entonces, bueno, Joaco les mostró un link a un debugger online. Ese es como el debugger posta a posta. Este sitio que les voy a mostrar es mágico, les va a venir muy bien. No tiene el poder del debugger que les mostró si buscan la documentación de lo que es GDB y van a ver como que pueden descuartizar el código mientras está corriendo, investigar todo. Este me gusta porque lo único que podemos hacer acá es poner código y como ejecutarlo paso a paso, que es en general lo que uno quiere hacer, pero a medida que lo vas haciendo nos va a ir visualizando. Así que primero vamos a mirar un poquito el código y después lo vamos a ejecutar, porque una de las cosas que sucede con los algoritmos de programación dinámica es que muchas veces cuando los planteas, si no hiciste todo el camino de decir, bueno, traduzco parte por parte, mirás el código y después no sabes por qué está haciendo lo que hace. Entonces, realmente son ejercicios que los tenés que ver ejecutándose para entender. Así que vamos a definir una función, coeficientes binomiales, va a tomar n y k, ¿no? Los dos parámetros de lo que tenemos que computar. Y ya desde el vamos nos acordamos que tenemos dos casos bases muy simples. Entonces, si k era igual a 0 o k es igual a n, entonces ya podemos retornar 1 y no tenemos que hacer nada. Es nuestra condición de corte. La otra es si k está entre n y 0. Acuérdense que siempre es importante que k sea menor. Porque los coeficientes binomiales están definidos de esa manera. Entonces vamos a necesitar algo donde guardar nuestros elementos intermedios, ¿no? Nuestros resultados parciales. Entonces dijimos que eso lo vamos a llamarlo C, el coeficiente, y con esta comprensión de listas vamos a degenerar el arreglo, ¿no? No sé si vieron, creo que lo vieron en un momento, pero esto básicamente es como tener en una sola línea los dos bucles anidados, se leen de derecha a izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, por cada i en el rango, ¿no? Como range te da la secuencia de valores entre... mira, hasta te hace el resolvimiento de la documentación. Range te genera el rango, ¿no? Desde 0, por defecto, hasta el valor que le pasás menos 1. Entonces, como le va a restar 1, le vamos a sumarle 1 para asegurarnos que tenemos hasta el n, porque después cuando vayamos a buscar el valor del coeficiente binomial nk, tiene que estar el n, ¿no? O sea, necesitamos una fila para el n. Entonces, una vez por cada uno de esos, de vuelta, para hacer la cuadrada, vamos a hacer otro. Y después vamos a... este valor es lo que devuelve esta comprensión de lista. Entonces, en este caso, para la de afuera, vamos a devolver una lista, o sea que va a ser una lista dentro de otra lista. Y en el caso de la de adentro, vamos a inicializarlo en 0. Entonces va a devolver directamente 0 por cada uno de estos. Ahora, cuando lo veamos en ejecución, va a quedar como mucho más claro y van a ver como el poder realmente de lo que les va a dar para cuando desarrollen ejercicios de lo que es.
Tenemos de vuelta los dos casos bases que tenemos ya para, en este caso, de nuestra instancia del problema, ¿no? Sabemos que queremos computarlo para n y k. El késimo, o sea, pero para k el 0 es 1 y para si k igual k va a ser 1. Entonces estos dos los podemos llenar desde el vamos. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer la tabla, ¿no? Ir llenando paulatinamente los valores. Entonces, IJ para cada uno, pero fíjense que acá hacemos un truquito porque vamos a elegir el menor entre I y K. Le sumamos 1 de vuelta para compensar el rango que deja de afuera el valor de afuera, el valor tope. Entonces, con esto recorremos el triángulo, ¿no es cierto? Y no toda la tabla. Y tenemos, de vuelta, para cada uno el caso base, ¿no? Si estamos en un caso en el cual estamos en la columna donde j es 0, o la diagonal, que es j igual a i, entonces ya directamente en esa parte de la matriz podemos meter 1. Y si no, tenemos directamente la fórmula, ¿no? La definición, decimos que el coeficiente binomial ij es igual a este más este otro. Y los vamos a buscar. Y como estamos armando, estamos subiendo de 0 en adelante, ¿no? Vamos armando. Vamos armando ese triángulo de Pascal, ¿no? Dentro de la matriz. En el medio, al final queremos ver cómo quedó eso un poco como para propósito de bugueo, así que le metí esta funcioncita que ahora vamos a ver, y básicamente imprime la matriz. Y después al final retornamos el valor que estábamos buscando. Esta funcioncita print de imprimir el coeficiente binomial básicamente toma nuestra estructura intermedia y por cada una imprime el elemento. Y acá tiene un poquito de magia para que se imprima prolija, no tipo justificando y dejando espacios en el medio. Pero esto es solamente para propósitos de desarrollo para que podamos ver. Vamos a evaluar esto para tenerlo a mano. Ahí va. Y vamos a ver, queremos como siempre asegurarnos que nuestros casos base funcionen. Si eso no funciona, entonces sabemos que vamos por mal camino. Así que vamos a evaluar el coeficiente binomial de 0, 0. Bueno, tiene que ser 1. Este también tiene que ser 0 porque nos salimos. Acá cuando son iguales también tiene que dar 1. Lo mismo si incrementamos un poquitito. Y vamos acá a ver nuestro primer caso no base, que es el coeficiente binomial de 2 en 1. Este es el resultado de imprimir, y nos dice es 1. Es 1, si hacemos todas las cuentitas, no vamos a perder tiempo haciéndolo, nos va a dar 1, este resultado es válido. Pero fíjense que tenemos la matriz, que como toda fue inicializada en 0, el triángulo superior, y no lo tocamos, quedó en 0, pero los valores que fuimos computando de a poquito fueron evaluando. Vamos a pasar a el tutor. Yo lo que hice fue, agarré una celda y le puse todo el código igual acá para tenerlo a mano, pero está repetido sin comentarios. Así que podemos ir acá al tutor de Python con el visualizador. Asegúrense de tener el Python 3, que es lo que estamos usando. Pegamos el código y le damos a visualizar ejecución. Entonces vemos que ahora nos está mostrando el código del lado izquierdo y acá tiene frames y objetos. Bueno, y acá abajo nos muestra el botón Next. Con esto vamos a pasar secuencia a secuencia. Fácil. Evalúa la función, entonces dice, bueno, ahora tenemos coeficientes binomiales que apuntan a una función. Listo. Bueno, esta línea llama a esa función, así que vemos que la flechita indicando dónde estamos parados, de vuelta fue arriba. Y no, fíjense que en el marco de lo que es la función coeficientes binomiales, ahora dice, bueno, tenemos dos parámetros, estas dos variables, entonces son variables dentro de lo que estamos evaluando en este momento, ¿no? Entonces, nosotros le pasamos 2 y 1, vemos acá que n vale 2, k vale 1. Y vamos iterando. Bueno, estamos acá en el if, claramente no estamos en el caso base, así que lo salteamos, no pasamos a través del return, evaluamos si estamos en condiciones correctas, lo estamos, así que ahora vamos a entrar en la parte donde inicializamos la matriz.
Y dice, estamos en una comprensión de list comprehension, comprensión de listas. Entonces, bueno, vamos a ir evaluando esto. Vuelve, valor de retorno. 12 por cada uno. Y vuelve. Entonces, ahora C termina apuntando a una lista que tiene listas en cada uno de sus elementos, ¿no? Entonces, C es una lista. Cada uno de sus elementos apunta a una cosita que dice que es una lista. Y cada una es una lista de 3 elementos y cada elemento es 0. Entonces, básicamente, si lo imprimiésemos, haría una matriz de 3×3, todos los valores en 0. Tenemos nuestros dos casos bases de nuestra instancia, ¿no? Entonces, a esos dos les asignamos 1. Entonces, vemos que acá dice, bueno, a CK 0, sí, vamos a C, donde K vale ¿cuánto? 1, primer elemento. Este, 0º elemento, es este, le asignamos 1. Y el otro también. Y pasamos ahora a nuestro bucle principal y vemos, bueno, vamos a ir recorriendo. Ahora tenemos la variable i vale 0, j, y vamos viendo en qué caso caímos. Acá arriba. Como i y j valen 0, le pusimos 1. Volvamos de vuelta, ya pasamos a otra iteración del ciclo exterior. De vuelta estamos en un caso en el cual i, j, j es 0 en este caso. No es el caso en que son iguales, sino que es el otro caso. Entonces también le marcamos 1. Vamos a seguir iterando. Hasta que al final ahora estamos en un caso en el cual j no es ni 0, ni i es igual a j, así que estamos ahora, fíjense que ahora estamos computando el coeficiente binomial de 2 en 1, que es ya casi al final, ¿no? Es lo que queremos. Y tenemos nuestra matriz, ¿cómo está? Tenemos 1, 1, 1. El triángulo está casi completo, pero nos falta el que estamos computando ahora. Lo computamos y vemos que si vamos a buscar esto, es la suma de los dos anteriores, 1 más 1 es 2, así que lo guardamos. Y terminamos porque terminaron nuestros bucles, ¿no? Tipo, las condiciones de corte se alcanzaron, así que vamos a retornar directamente el valor en, que está en Cn-1, K-1. N- sería 1, 0. Entonces el valor de retorno es 1, que es lo que esperábamos. Esto realmente, para cuando tienen algo que es difícil de visualizar, difícil de seguir el rastro, no entienden por qué, tipo, debería funcionar, pero no saben dónde está tomando la decisión equivocada, meten su código acá y garantizado que les va a ayudar a encontrar el resultado. ¿Se entendió más o menos? Uno, qué son los coeficientes binomiales, por qué o sea, cómo se computan, y después cómo fuimos traduciendo, ¿no? Porque teníamos que las condiciones bases se tradujeron como directamente. Y después teníamos el tema de la estructura, en el cual tenemos que almacenar las cosas intermedias, la pensamos como una matriz, entonces definimos ese arreglo de dos dimensiones, y después fuimos viendo cómo en un bucle vas recorriendo, ¿no? la estructura esta, computando los valores parciales. Entonces lo importante cuando vos decís, bueno, ¿cómo la voy a recorrer? Ya sea un arreglo lineal o una tabla, muchas veces termina siendo una tabla, entonces terminas teniendo dos bucles anidados. Y la pregunta es si la recorres, ¿no? de lo más chico a lo más grande o de lo más grande a lo más chico. Eso va a depender de el problema que tienen en particular. Ahora vamos a ver otro también muy interesante. ¿Pero esto se entiende más o menos? Genial. La cuarta no entiendo. Sí, la visualización geométrica. Bueno, pero lo importante son los pasitos intermedios, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al otro ejercicio. No. Al otro ejercicio, sí. A ver, de vuelta tengo que presentar esto. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vuelvo a esta.
Ahí pueden ver de vuelta las diapositivas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces primero vamos a definir un poco el problema, en qué ámbito estamos. Vamos a tratar de resolver el problema del grafo multiestado. Hay un montón de cosas que las vamos a ver así como medias un poquitito tirado de los pelos, o sea, no bien a fondo, porque después vamos a tener un par de clases donde nos concentramos más en grafos y en sus propiedades. Pero básicamente, un grafo multiestado es un grafo dirigido en el cual los vértices están particionados en un conjunto de estados. Vamos a desglosar esto. Un grafo, en otras palabras, es sencillamente nodos o vértices conectados por flechas. Medio como que todos los árboles que vimos, todos los árboles son grafos. Hasta el punto. Son grafos con propiedades específicas. Los grafos en general están relajados y son tipo cualquier conjunto de nodos con arcos entre sí, eso es un grafo. Un grafo dirigido es un grafo en el cual, además de tener nodos y arcos entre ellos, tenemos flechas en realidad. Entonces, decimos que el arco, ¿no? de tipo lo que conecta un nodo con otro tiene una dirección. No es lo mismo ir de uno al otro que del otro al uno. Entonces eso es un grafo dirigido. Y después si además de tener vértices con arcos, que son flechas entre ellos, agrupamos los vértices en conjuntos, donde cada conjunto le sigue al siguiente, ¿no? Entonces tenemos un grafo multiestado. La propiedad clave es que todos los arcos entre vértices van de un vértice de un estado a un vértice del siguiente estado. Por lo que es lo mismo decir que no hay arcos entre vértices de un mismo estado o de un estado del vértice del estado actual a uno del anterior. Con dibujitos es mucho más claro, así que vamos a ver un par. Este, por ejemplo, es un grafo multiestado. Vemos que tenemos S, que es el inicial, T, que es el final, y decimos que, por definición, el nodo de arranque está en el estado 1 y el final está en el último estado, y A, B y C están en el segundo estado, y D y E están en el tercero. Entonces, decimos que la propiedad era que todos los arcos que van de cada nodo solo pueden ir a vértices que están en el siguiente. No podríamos tener una flecha que va de A a B o de A a C, por ejemplo. Entonces el problema, dentro de este contexto que queremos resolver, es, dado un grafo multiestado, que tiene un vértice origen y un vértice destino, queremos encontrar el costo, ¿no? El camino más corto, el costo del camino más corto del origen al destino. Y por convención, siempre que resolvemos este problema, consideramos que el vértice está en el estado 1 y el destino en el último estado, ¿no? Este es uno, este es otro, ¿no? Donde también tenemos como dos estados intermedios, y vemos que en este caso el camino más corto, este lo vamos a tomar de ejemplo, lo vamos a usar para correr nuestro código. Este es otro más con aún más nodos, ¿no? Y este siendo el camino más corto. Veamos algunas propiedades, ¿no? Tipo, si estamos acá parados en el 0 y queremos ir hasta el 7 con el menor costo, o sea, vemos que acá tenemos 1, ¿no? Pero si vamos 2, 5, como que arranca por este quinto, ¿no? Hay como distintas formas, ¿no? de encarar este problema. Entonces, una podría ser, ¿no? Tipo, imagínense que lo único que tienen es la definición del problema, están ahí en CS Academy. Sí, bueno, ¿qué problema? Siempre está la fuerza bruta, ¿no? Podemos probar encontrar todos los caminos del origen al destino y después los ordenamos por costo y seleccionamos el mínimo. Casi siempre fuerza bruta no les va a dar ni el tiempo ni el espacio, o no va a ser óptimo. Pero nunca está de más acordarse de que, tipo, si todo falla, la fuerza bruta a veces puede dar resultados. Muchas veces si lo pueden hacer correctamente con fuerza bruta, a partir de eso pueden llegar a otra solución mejor, optimizando. Como hicimos, por ejemplo, en el caso de Fibonacci, que partimos de la solución bruta de plantearlo directamente recursivamente, pero después le agregamos la memorización para decir, bueno, en vez de computarlo, sencillamente lo buscamos a ver si está o no está. Hay un algoritmo, se empiezan a googlear, ¿no? frenéticamente ahí, caminos más cortos, grafos, ¿viste? Les va a salir el algoritmo de Dijkstra. Es un algoritmo que explícitamente tiene como objetivo encontrar el camino más corto
en un grafo de un vértice origen. No vamos a explorar esta solución ahora, lo vamos a dejar para cuando veamos grafos. Podría resolverse con pero por cuestiones, como este problema se ajusta mucho a las condiciones de la programación dinámica, entonces termina siendo lo mejor, la programación dinámica termina siendo la mejor estrategia. Pero también está el otro como paso intermedio, ¿no? Que es el algoritmo greedy, los ávaros que le decimos, que tienen como característica que en cada pasito, ¿no? A medida que vas buscando, buscan la mejor solución inmediata, ¿no? Como que no piensa a largo plazo, es un cortoplacista, por decirlo así, son algoritmos cortoplacistas. Y en cada nodo elegimos el arco saliente de menor costo, en el contexto de nuestro problema, ¿no? Que era lo que decíamos, tipo, si yo estoy acá en el 0, yo digo, bueno, no sé cómo llegar, pero yo veo que acá hay un arco que tiene costo 1. ¿No será por ahí la solución? Bueno, mirar por qué no funciona en este caso una estrategia así avara, codiciosa, cortoplacista. No se me había ocurrido la palabra cortoplacista con mis diapositivas. Pero de ahora más le voy a decir así. ¿Por qué no funciona este método cortoplacista? Si miramos ese grafo, vemos que la respuesta correcta, ¿no? Era del 0 al 3, al 6, al 7, y tiene un costo de 7. Pero si elegimos la estrategia esta del arco de menor costo, no, tengo que volver. El costo es 23, vamos a mirar eso, ¿no? Tipo, si elegimos siempre el menor costo, estamos acá en 0. Bueno, 1, 2, 5, elegimos el 1. 1, podemos ir del 4 al 5, tenemos 4 y 11. Bueno, el 11 claramente no va, así que vamos por 4. 4 más 1 da 5. Estamos en el 4, hay una sola manera de llegar, así que terminamos con 5 más 18 es 23. Tipo, si tomamos este camino es 23. Pero este camino, 5 más 2 más 2, ¿no? Es mucho mejor. Debería decir 9, no 7. Bueno. Entonces vimos que en este caso, una estrategia más de tipo de dividir, no tipo de achicarlo y elegir lo mejor que tenemos en el momento, no funciona. Y esto es porque no cumple con esa propiedad. O sea, la propiedad que necesitan los algoritmos cortoplacistas es que la inmediata, lo que tenés ahí para elegir, en el momento que lo estás considerando en la iteración o en la llamada recursiva, tiene que ser la óptima. Tiene que ser óptima a nivel global. O sea, lo local tiene que ser global también. En cambio, la otra propiedad que tenemos que verificar para la programación dinámica, eso del principio de optimalidad, es más relajada. Lo único que dice es, mirá, vos tenés que descomponer tu problema en subproblemas, pero los subproblemas en los cuales descomponés son parte de la solución óptima. No es que son la solución óptima. Entonces, para pasar esto a una solución, ¿no? Teniendo este insight, tenemos que encontrar las ecuaciones recursivas, o sea, con esto queremos decir cómo descomponerlo, ¿no? Cómo descomponer la solución grande en chicas. Tenemos que encontrar la subestructura optimal, en otras palabras, tenemos que encontrar una forma eficiente de guardar esos resultados intermedios, y tenemos que asegurarnos que los subproblemas se solapan. Entonces definimos, vamos a definir este valor m, ¿no? De xy, y esta es como la clave, porque si pensamos en el caso de grafos, siempre pensamos, bueno, de un nodo a otro, pero en realidad nuestro problema no está planteado de un nodo a otro. El problema, si lo miramos ahí, está en términos de encontrar el camino más corto de un estado a otro. ¿No es cierto? Porque sabemos que están ordenados por estados. Entonces, si nos quedamos con diciendo, bueno, podríamos hacer una matriz donde tenemos el costo, tipo, una matriz donde tenemos todos los nodos de un lado y todos los nodos del otro lado, y tipo, si en la intersección vamos a tener el costo de ir de uno al otro. Si buscamos un camino, tratar de encontrar caminos así, no nos da resultado tampoco, porque lo que necesitamos buscar en realidad es el camino, el menor costo de un estado
al siguiente, teniendo en cuenta que dentro de ese estado estamos en un nodo, en un vértice particular. Entonces vamos a definir esta medida, ¿no? M, como el costo mínimo del vértice destino. O sea, M es el costo mínimo global de donde estoy parado, lo menos que me puede salir hasta el final del todo. Pero sabiendo que estoy parado en el vértice Y, en el estado X. No es que es tipo del nodo X al nodo Y, sino del estado X al nodo Y, o vértice. Nodo y vértice son intercambiables. Entonces vamos a ver un poco, tipo ya como planteándolo. Teníamos acá sí lo repetí para no tener que pasar entre diapositivas tanto. Pero vamos a representar esto. Dijimos que podríamos tener como una matriz, ¿no? Donde tenemos los nodos, todos los nodos de un lado y todos los nodos del otro, y después ponemos los costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, tenemos el nodo 0 y queremos ir al nodo 1, ¿no? Entonces buscamos 0, 1, y el costo va a ser 1, así que marcamos un 1 acá. Del nodo 0 al nodo 2, 0, 2, tenemos el costo 2, así que ponemos un 2. Y después tenemos el otro 5, así que ponemos 5. Y después vamos haciendo eso por cada uno de ellos, ¿no? El 1 tiene del 4 y el 5, así que estos, y tenemos 4 y 11, 4 y 11, y así sucesivamente para cada uno vamos a marcarlos en esta matriz. Y esta forma de representar un grafo se llama una matriz de adyacencia. Después en la clase de grafos también de vuelta vamos a como indagar un poco más en la matriz de adyacencia y por qué, pero por ahora esto luce como una buena representación porque nos permite con muy poco cómputo ir inmediatamente y sacar, ¿no?, el costo de algo, el costo de un arco. Entonces vamos a decir, bueno, podemos trabajar sobre esto, pero tenemos que ver cómo descomponerlo, ¿no es cierto? Entonces dijimos que teníamos esta medida, M, que es el costo de un estado al siguiente. Entonces, suponete, nosotros queremos computar la distancia mínima desde el vértice 0 en el estado 1, ¿no? Esta es como la respuesta a lo que queremos, desde el problema, ¿no? Desde el nodo 0 al final, y cómo lo computamos. Y podemos decir, bueno, el costo va a ser 7 porque estamos mirando y computándolo a mano, ¿no? Pero ese 7, perdón, lo hice, debería ser 9 acá, pero bueno. Es el mínimo, ¿no es cierto?, entre el costo de tomar alguno de estos arcos, no sabemos cuál, y el costo de pasar de este estado al siguiente. Entonces es el mínimo de entre 1 más m desde 2, 1, ¿no? Desde el estado 2, desde el nodo 1, o 2 más desde el estado 2 en el nodo 2, ¿no? Estado 2, nodo 2, o 5 más desde el estado 2 en el nodo 3. Entonces M va a ser, suena como una buena cosa, no solo nos está guiando hacia la solución, sino que nos muestra cómo descomponer el problema, y además podemos ver cómo son los resultados parciales, ¿no es cierto? O sea, porque ya descomponimos, básicamente esto fue como la clave. Es decir, para llegar acá, yo necesito saber cuál es el costo de este y minimizarlo, y después encontrar el costo mínimo de llegar desde este hasta este. Entonces es como, no sabemos bien cómo va a ser. Tipo, si estuviésemos parado en el nodo 1, podría como varios caminos, pero de todos los caminos posibles queremos el menor, no sabemos cuál es. Entonces ahora tenemos nuestro problema subdividido en 3 subproblemas. Si lo dibujamos, ¿no? Hacemos como un arbolito parecido al que hicimos para el de Fibonacci, decimos, bueno, esto mismo, estamos parados en M1 del estado 1, nodo 0, tenemos estas 3 posibilidades. Y después para este tenemos estas 2 posibilidades, ¿no? Si estamos parados en el estado 2 desde el nodo 1, tenemos el siguiente subproblema es desde el estado 3, nodo 4 y 5. ¿Por qué 4 y 5? Porque 4 y 5 son los siguientes nodos desde este. ¿Se entiende? Lo mismo para 2.2 y 2.3.
Entonces, no terminé de armar todo el grafo de soluciones, pero acá vemos algo clave, algo que necesitábamos saber. Acá tenemos, para solucionar estos dos, tenemos 3 y 4 repetidos. Y tenemos 3 y 5 repetidos. Y tenemos 3 y 6 repetidos también. En otras palabras, tenemos muy buena repetición de los subproblemas. Entonces, vamos a agarrar esto, porque ahora ya hicimos todos nuestros checkboxes, ¿no? Vimos cómo descomponer el problema, tenemos como una ecuación de cómo reducirlo, tenemos un buen planteo para cómo almacenar los valores intermedios, podemos hacer una matriz para guardar los valores de m, ir guiando eso, y sabemos que tenemos superposición. Entonces decimos, este problema de cajón se resuelve con programación dinámica. Vamos a ver cómo ahora que tenemos todo eso en nuestra mente, bajarlo a código. Así que de vuelta voy a dejar de compartir esto, y voy a compartir el cola. Sí, bueno. Un par de detallecitos de implementación. Para que veamos. Porque nosotros tenemos que guardar estos valores y tenemos que compararlos. Entonces, uno, sabemos que los arreglos van de 0 a n, entonces vamos a asumir que los vértices están numerados de 0 a n. O sea, hasta ahora estamos haciendo suposiciones de implementación de código, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ver con el problema en sí, sino de cómo lo vamos a plantear en términos de código. Entonces, bueno, los vértices van de 0 a n-1. Tenemos n vértices, como los arreglos van de 0 a n-1, nos conviene que estén rotulados de esa manera. Segundo, el input a nuestra función va a ser el grafo, y vamos a asumir que lo que nos pasan cumple con las propiedades de un grafo multiestado. O sea, no es que no tenemos que verificarlo. Porque si no cumple con esas propiedades, no podemos por definición resolver el problema. Y por último vamos a necesitar un valor para cuando tenemos la situación esta de que no haya arco, ¿no? ¿Qué ponemos? 0 no es lo mismo que no haya un arco. Entonces vamos a decir, bueno, el costo de ir de un nodo a otro, o de un estado, ¿no?, a otro, cuando no hay arco, es infinito. Y para usar eso vamos a usar el valor infinito del módulo math. Una pavada, es muy útil también, si no lo han usado. Tiene unas propiedades interesantes, que es que infinito, el valor este que viene, siempre va a ser mayor que cualquier número. Si hacen una comparación, siempre les va a dar más. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, si ustedes van en el módulo sys, hay un valor especial que es max size, que es como el número más grande que la computadora puede representar en términos del microprocesador, ¿no? Entonces, tipo, sin hacer magias como números grandes que hace Python, tipo lo que puedes representar con código máquina, esto también va a ser menor que inf. Entonces, inf está bueno porque tiene como estas propiedades matemáticas. Después lo último es que puedes operarlo y tampoco se van a alterar las propiedades, ¿no? Por ejemplo, si le sumamos 1 más inf, va a seguir dando inf. Pues si corro esto es un chiste porque cuando yo todavía me relacionaba románticamente con la raza humana, mi pareja me decía, ¿cuánto más? Y yo le decía, te amo infinito. Y ella me decía, te amo infinito más 1, porque me quería pelear. Y yo le decía, pero es lo mismo. Fíjense que si le sumamos 1 a infinito, nos sigue dando infinito. Entonces, bueno, esto es algo propio para también poner en su baticinturón. Algo interesante es que si queremos, por ejemplo, restarle 1 a infinito, sigue siendo infinito, infinito más infinito sigue siendo infinito, pero si queremos restarle infinito a infinito, entramos ya en el territorio de la filosofía. Entonces, ahí nos dice, che, mira, eso, none. ¿Qué es none? Y es not a number, no es un número, no puedes pensar. Si te sale un none, estás muy mal. O sea, tenés otros problemas. Pero bueno, lo vamos a usar ahora para representar esa ausencia de arcos en nuestra matriz. Así que bueno, vamos a definir una función, ¿no? Grafo multiestado, va a tomar como input nuestro grafo. Necesitamos saber cuántos vértices tenemos. Entonces, como dijimos que nuestro grafo va a estar representado por esta matriz de adyacencia, sabemos que el de lado, ¿no?, va a ser n. Entonces,
la matriz de adyacencia va a ser una lista de listas. Entonces, por cada nodo va a tener una lista, entonces, por ende, la longitud del grafo, ¿no? Si es de la lista que representa el grafo, va a ser n. Pues más adelante vamos a ver formas más cómodas en código de representar esto, pero por ahora va a ser una lista de listas. Entonces obtenemos el n, y tenemos que, antes de hacer otra cosa, preparar nuestra estructura que va a mantener las soluciones intermedias. Entonces le vamos a decir dist de distancia, y dist va a almacenar la distancia más corta del nodo i al nodo n-1, ¿no? Entonces vamos a hacer esta cuenta que va a ser va a inicializar toda la matriz en 0, pero tengan en cuenta que dist, o sea, va a ser el m, ¿no es cierto? No es la matriz de adyacencia, no representa directamente nuestro grafo. Dist guarda las soluciones intermedias, las parciales. Entonces, bueno, lo inicializamos en 0. Pero sabemos que hay un caso particular, que es que el costo de ir del último estado al último estado es nulo. Entonces le vamos a poner eso. Creo que está un poquito de más esto. Pero bueno, ahora cuando le hacemos la traza vamos a ver. En este problema, fíjense que no es como el del coeficiente binomial, donde podíamos avanzar, ¿no? Por la matriz de los chiquititos, ¿no? Del 1, de los casos bases, 1, 1, podíamos avanzar como al revés ahí. Porque partíamos de los unos y íbamos sumando hasta que llegamos a donde teníamos donde estaba nuestra respuesta. En este caso, nosotros vamos a decir, partimos del último estado y vamos a ir hacia atrás. Hay una manera de darlo vuelta a esto para ir partiendo desde el nodo inicial, pero en este caso vamos a decir, vamos a partir del último nodo y vamos a ir buscando hacia atrás. Entonces computamos el camino más corto para el resto de los nodos, ¿no? Porque acá teníamos el de uno solo, y comenzamos por el último estado. Entonces vamos a ir desde i, partiendo de n-2. ¿Por qué n-2? Porque n-1 es donde ya está, es el estado final, entonces tipo es uno anterior, ¿no? Entonces partiendo tipo justito antes y achicando cada vez el paso hasta que llegamos a 0. ¿Por qué a 0? ¿Por qué -1 acá? Porque queremos llegar hasta 0, ¿no? El final del arreglo, y siempre descarta el último valor. Entonces, inicializamos la distancia. Esto es lo que vamos a hacer en cada pasito, ¿no? Por cada estadio. Por cada estado, vamos a inicializar la distancia desde el vértice i hasta el estado n-1. Y dijimos que eso tiene que ser algo grandísimo, entonces primero lo inicializamos como infinito. La distancia de i, del vértice i hasta el destino. Y verificamos todos los estados, estado por estado, para encontrar la distancia más corta desde el vértice en ese estado, ¿no? Desde el vértice i en el estado tanto hasta el vértice de -1. Entonces, si no hay arco, lo rechazamos, ¿no es cierto? Porque vamos a mirar si ya está esa solución. Si el grafo, si ahí no hay, el valor es infinito, no hay arco, entonces, si no hay arco no hay nada que hacer. Pasamos a la siguiente iteración del bucle. Pero, si estamos en el caso en el cual sí hay arco, entonces aplicamos la ecuación recursiva, ¿no? del m. Entonces decimos que la distancia para ir desde el 10º vértice en el estado este es el mínimo entre lo que yo ya sé y el cómputo de el costo, ¿no? Si vamos a ir al grafo, esto es el costo del vértice, del 10º vértice al j-º vértice, más, esta es nuestra ecuación, ¿no es cierto? La distancia entre el j-º vértice en ese estado. Entonces ahí achicamos el problema, vamos a buscar la solución parcial y la guardamos acá. Si no hay nada que hacer, entonces el costo es 0, porque a veces nos pueden pedir también, por ejemplo, ir hasta el último vértice. Entonces vamos a evaluar esto, para tenerlo ahí en memoria. Y acá vamos a representar a ver si les muestro la diapositiva para tener mano. Esta matriz, la que les había mostrado, la vamos a plasmar en código. Tipo, acá faltaban todos los valores intermedios, ¿no es cierto? Tipo, si por ejemplo
del tercer nodo al segundo, del 3 al 2, no hay ningún arco, no hay ninguna flecha, entonces ahí va a ir un infinito. Entonces le ponemos este inf, ¿no? que es el valor infinito, para marcar todos los casos en los que no, y en todos los casos en los que sí, le ponemos el costo, ¿no? Esta fila sería la fila para el 0º nodo, y del 0º al nodo 1, mejor dicho, del primer nodo al nodo 1, hay un costo de 1, ¿no? Es esto mismo, se nota, ¿no? 1, 2, 5, 4, 1, 11. Ahí está. Entonces, teniéndolo ya ahí planteado, le podemos pasar el grafo a nuestro algoritmo y vemos que nos imprime. Pum. Para convencernos de que es verdad, vamos a copiar todo esto. Ir acá, vamos a editar este código. Vamos a borrar el del coeficiente binomial, pegar este, visualizar la ejecución y partir. Bien, definimos nuestras funciones, definimos el valor infinito, y fíjate que piola que nos dice, mira, ¿sabes qué? Inf vale infinito. Demasiado. Vamos a ir iterando esto hasta tener, ¡pam!, nuestro grafo representado en su matriz de adyacencia. Faltaría una pantalla un poco más grande. Pero bueno, vemos que tenemos la lista de listas, ¿no es cierto? Y acá tenemos 1, 2, 5, 4, 11. Bien. Ahora nos lleva al código. Bien. ¿Cuánto es n? N vale 7. Tenemos 7 nodos. Entonces, inicializamos eso. List. A ver. ¿Qué pasó? Ah, ahí tenemos nuestro arreglo de distancias. Entonces va guardando, ¿no? Los resultados parciales. Entonces, decimos que, bueno, la distancia del nodo n-1 es 0. Ya está en 0. Sí, efectivamente estas dos están de más. Inicializando en el 0. Y vamos a empezar a iterar. Entonces, y ahora vale 5, ¿no? Porque tipo del 7 ya está, es uno anterior. 7 es el mismísimo nodo. Entonces partimos del anterior. Es 5. Marcamos como el valor infinito porque no sabemos. Y necesitamos ese valor para decir, bueno, vamos a querer el mínimo. Entonces eso va a quedar descartado. Por cada estado, ¿no? Esta iteración, este bucle interior, iterada por cada estado. Entonces, pasamos. A ver si puedo mostrar a la vez. La J vale 0. Y tenemos que J0, o sea, en distancia, valía infinito, así que lo salteamos, porque no hay arco. De vuelta, no hay arco. ¿Qué estamos buscando? ¿No? Estamos mirando grafo IJ. IJ es 5, 3. Si vamos al I5, valor 3, infinito, vemos que no hay un arco, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es recorriendo por todas las posibilidades. Tipo, para cada vértice que podría estar, vemos si efectivamente está. Si no está, va a valer infinito, no va a haber arco, o no está en ese estado, y lo salteamos. Y vamos entonces a iterar. Hasta que al final ahí está, va iterando por cada estado. Me lo salteé. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en 3.6.
En este caso, del nodo 3 al nodo 6, tenemos 3 es este, 6 vale 2. Si vamos a mirar al dibujito, 3 al 6 vale 2. Entonces, ¿y este es mínimo? O sea, ¿cuál es el valor? ¿No es cierto? Y va a ser el mínimo entre dist, en este caso el tercero, el mínimo entre infinito, y la otra cosa, que seguramente va a ser otra cosa. Entonces, la otra cosa que es y j, que es 3, 6, 3, 6, 2, este valor acá, más la distancia de j. Y dis j, ¿cuánto es? j6, 0. Porque estamos justo en el nodo anterior, entonces 0 más 2 es 2. Entonces marcamos el 2. Y así seguimos iterando. No les voy a ocupar el resto de la clase, porque ya son 6:30. Pero esta forma de... ¿Ves? Ahí marca el 16. Es un resultado parcial. Pero lo interesante va a pasar cuando... ¿Por qué? ¿Por qué busco el 16? A ver. Está mirando este arco. Dice, porque está buscando la menor forma de pasar. Pero se va a dar cuenta que de este estado al otro, el mejor va a ser ese. Entonces se lo va a quedar. Bien. Usen esta herramienta porque es un superpoder, realmente. Un debugger visual les va a permitir justamente estos algoritmos decir, no entiendo qué está haciendo, por qué. Porque imagínense si en este código que no es muy claro, ¿no? En el sentido de que llevó un esfuerzo traducir la respuesta, ¿no? Cómo queríamos abordar la respuesta a código. Si ustedes tienen un código y no están del todo seguros, porque además están apurados y demás, y ponerle una de estas condiciones está equivocada, tienen un menor por un menor igual, o no saben por qué corta cuando no debería cortar. Entonces, en vez de meter prints, que a veces encontrar dónde meter el print correcto y en la iteración correcta, con estas herramientas pueden tipo hacer como con un microscopio ver exactamente dónde está el problema. Tienen acá toda la información en este grafo para no solamente encontrar el menor costo, ¿no? Cuál es el costo del camino más corto, sino para encontrar el mismísimo camino. Así que, como un ejercicio, si tienen ganas de hacer algo, pueden agarrar este código para terminar de entenderlo a fondo, modifíquenlo, y busquen una manera de almacenar no solamente dist y el costo que van a devolver al final, porque al final la respuesta va a estar en dist en el primer elemento, sino encuentren una manera de también computar el camino mismo, cuáles son efectivamente los nodos de uno al otro. Después, una cosa que les quería comentar es, este tema, vieron que, o sea, es bastante sencillo en cierto sentido, pero encontrar esas cosas ayuda mucho a ver muchos ejemplos. Entonces, acá en el Colab, que está en la carpeta compartida, les dejamos un par de materiales extras. Estos son links, bueno, está en la Wikipedia, este es un buen artículo, se los recomiendo, tiene muchos enlaces a recursos también. Y después en YouTube hay un montón, hay unos videos, hay una secuencia de videos por el MIT, de un flaco explicando en pizarrón. Si sienten nostalgia por estar en clase y de ver pizarrones de tiza, también es muy bueno. Y después un par de gente hindú que explica muy bien el problema, por si quieren, no se acuerdan o no quieren ver otro ejemplo, pero es más o menos lo que vimos hoy, medio repetido, pero explicado de otra manera. Y después por último, estos dos capítulos, estos libros, ¿no? Se los terminé poniendo, acá ordenamos un poco el material que había, las clases así están acá en clases. El Colab de hoy está acá también en la clase 08, las diapositivas también están. Y después hay una carpeta que es material extra y acá les puse el PDF. En el caso de estos dos libros son como fundamentales en el sentido de que son la base
de lo que siempre se estudia cuando se estudia algoritmos. Tiene muchas cosas que no les interesa, pero es muy buen material de referencia, así que se los dejamos. Para el tema particular de programación dinámica, es el capítulo 15 del libro Introduction, ¿no? Del Cormen. Y bueno, en el caso del Brazard les dejé solamente el capítulo 8, porque no encontré el libro completo. Después, si buscan, estoy seguro que lo encuentran. Pero estos dos libros explican muy bien programación dinámica a nivel general, tienen muchos ejemplos, tienen muchos más ejemplos de lo que vimos acá en clase, están bastante bien explicados. Pueden obviar todo lo que es la parte de análisis y de análisis matemático del algoritmo, porque no les hace, pero sí está explicado la esencia de lo que es la programación dinámica. Así que con eso, no sé si realmente le dejé suficiente tiempo o no a Joaquín para que explique el ejercicio. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Tenía que haber marcado tiempo. Ya voy. Ya. Ahí ven lo que comparto. Sí. Perfecto. El ejercicio que vamos a dejar en esta clase es Beetlebug. La idea es, tenemos una lista de aparatos de los que podemos agarrar una cantidad y cada uno tiene un poder asignado. Esto es, ¿cómo es? Nos van a dar una cantidad de aparatos, tienen un costo y un poder. Lo que nos piden es que, limitado al costo que tiene, limitado a la capacidad que tenemos para agarrar estos aparatos, obtengamos el máximo poder. Esto es un problema muy clásico de algoritmos, que se llama el problema de la mochila. Y bueno, depende de la manera en la que lo resuelvan, puede tener una complejidad que no escala, o pueden resolverlo de una manera eficiente. Esto acotado a, a los valores. Eso se llama... perdón, me mareé. ¿Cómo es? No voy a hablar de pseudo cuadrático, pero sale por programación dinámica, si están perdidos, así que con lo que estuvimos viendo en estas clases se puede resolver. Y el otro ejercicio que iba a dejar era este Tree Fan, que es un ejercicio de árboles. En el problema les van a dar un árbol que tienen que construir y les van a dar una serie de operaciones. Las operaciones toman dos nodos y un valor, y lo que hace cada operación es incrementar por ese valor cada nodo que esté en el recorrido entre... A todos los nodos que estén en el camino entre el nodo A y el nodo B de esa operación, les va a incrementar un valor definido por la operación. Entonces tienen que calcular el resultado final y imprimir el score máximo dado los árboles. Ahora los voy a poner los links en Slack. No sé si quedó alguna duda de lo que vimos hoy, si alguien tiene algo para decir. Yo solamente tengo para decir que cuando intenten estos ejercicios, que Joco los va a dejar en Slack, cualquier traba que tengan, consulten. Recuerden que esta serie de clases es muy autoguiada,
Por ende, o sea, nosotros no pedimos entregas, no corregimos, a menos que ustedes nos digan, che, mirá esto, a ver si, qué te parece, si está bien, cómo lo hice. Pero entonces, como no tenemos instancias donde nosotros, digamos, evaluemos cómo vienen, dependemos de ustedes para que nos digan o nos avisen si están perdidos, si el material es muy difícil, si no están pudiendo resolver los ejercicios por su cuenta, y no tenemos ningún problema en cuando nos dicen no sé por dónde empezar con este ejercicio, ver de darles alguna pista, o si no saben cómo continuarlo, o si la solución está bien, estamos disponibles en Slack, así que usen ese recurso y sean, digamos, sus propios docentes en esto de ponerse las pilas para entre las clases hacer las tareas. Es una manera de ustedes también de ver si les está sirviendo el material. Ahí ya Joaquín les pegó los links en el Slack, así que nos vemos el viernes que viene. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, como siempre. Nos vemos, gracias. Chao. Iñaki, ¿querés pasar, si la seguís teniendo a mano, la carpeta de Drive de ESPN? Que yo la tengo re perdida, no sé dónde la dejé. Sí, Y nada, gracias. No sé dónde se me metió esa carpeta. le voy a pasar en el Slack.